Muy buen día. De antemano agradecer al Proyecto Logos y al primer Congreso Internacional de Pensamiento, Cultura y Sociedad por recibir esta ponencia titulada Seres ontológicamente iguales, la concepción científica newtoniana, darwiniana versus la concepción científica filosófica leibniziana lamarckiana. Eh, pues bien, comenzamos. La forma en que sellaremos esta idea será, primero, retomar el trabajo del doctor Alejandro Herrera titulado Nada vivo nos es ajeno, y el trabajo de Peter Singer, Todos los animales son iguales. En este apartado se verán las posturas denominadas antropocéntricas. En un segundo punto, se verá rápidamente el trabajo titulado Una revisión de la evidencia de los sencientes cefalópodos moluscos y de decápodos crustáceos, y los crustáceos decápodos. Así como un trabajo de divulgación al respecto, donde analizaremos brevemente cómo el requerimiento de pruebas de sensibilidad, inteligencia e intencionalidad no son más que trabas para un inevitable conteo de cualidades que derivarán en la formulación de valores que aquí buscamos ensayar, pero que en realidad dejan de ser relevantes ante el deseo de comercializar. En este ejemplo, los moluscos cefalópodos y decápodos. Tercero, el trabajo del doctor Herrera, titulado Leibniz y los animales no humanos, que nos ayudará a mostrar cómo, al ver a los seres vivos no humanos como seres existentes en un planteamiento que se aleja del antropocentrismo, se centra en la ontología y considera los estados ontológicos. Por último, se verá el camino ensayado y se expondrá la serie de consideraciones y repercusiones de una postura ontológica al respecto de los seres existentes, que es compatible con una reformulación de las consideraciones científicas y filosóficas a partir de Leibniz. Pues bien, cabe señalar que al referir al antropocentrismo débil, pensamos en las prácticas y pensamientos encaminados a mejorar la relación entre el hombre y la naturaleza, pero que no dejan de lado los intereses humanos. De esta forma, el antropocentrismo fuerte puede ser identificado con pensamientos más violentos, muchos de ellos centrados en el cartesianismo y la consideración de los seres vivos como máquinas, sin sensibilidad y sin vida mental. Eso hay que tenerlo muy presente, la sensibilidad y la vida mental como la razón de que los seres vivos no humanos sean considerados máquinas, sean considerados como que no tienen una res cogitans que hable de cualidades intrínsecas tales como el alma. ¿Ok? Y bien, el antropocentrismo débil lo encontraríamos en estos intentos de bioética o de tipo eco-friendly, en la que se sigue dando la industrialización, que es el mayor generador de contaminación, pero intentando ser menos violento, siempre que los intereses del hombre estén detrás. Ese es el problema con el antropocentrismo débil, con este movimiento de sí querer pensar en la naturaleza, pero no poner a la naturaleza antes que los intereses humanos. Pues bien, de este modo, el colgar a un humano de los pies y a 2 metros de altura y cortarle la yugular para que se dé sangre, esperando a que muera para enseguida destazarlo, empaquetarlo y amontonarlo en un camión para su distribución, se le es sumamente perturbante e incómodo. Sin embargo, aun sabiendo que eso mismo sucede con otras especies que consumimos, pierde un poco de importancia. Sigue siendo incómodo, pero la denuncia no será la misma, así como tampoco será la misma ante las leyes de los países. Esto de las leyes también es a tomarse en cuenta porque lo vamos a contrastar más adelante. Esto, a nuestro parecer, es el resultado del costumbrismo de las ideas generalmente aceptadas a las que nunca se les vio mal o criticó abiertamente, sino hasta tiempos más cercanos a nuestros días, como parte de estos intentos por solucionar la relación tan destructiva que mantiene el ser humano con la naturaleza. Surgen ramas de la ciencia y filosofía como la bioética, como veremos a continuación. Bien. Al traer a colación el trabajo del doctor Alejandro Herrera y de Peter Singer con sus textos, encontramos dos intenciones. La primera, darles el papel de representantes de la concepción científica derivada del mecanicismo newtoniano. Es decir, seguimos. La segunda, servir de referencia para la presentación del texto Leibniz y los animales no humanos, del mismo doctor Alejandro Herrera, en que al presentar la postura leibniziana,
pareciera avanzar dentro de las consideraciones de los seres vivos no humanos, al punto de comenzar a distanciarse del antropocentrismo, acerca de una postura puramente ontológica, cuyas repercusiones resultan a nuestro parecer más provechosas. Bien. Esta distinción entre Newton y Leibniz es Newton como alguien quien heredó el mecanicismo materialista proveniente de Descartes, en el que los seres vivos, como ya comentamos, son más vistos como unos medios. En Leibniz, llevado junto con Lamarck, es una intención de nunca soltar la filosofía de la ciencia y sus preguntas, en especial las éticas. Esa concepción científica lleva a Lamarck a hablar en los primeros planos de su texto, La filosofía zoológica, de que la distinción entre seres vivos no es más que una herramienta epistemológica. No existe una distinción entre los seres vivos, humanos o no humanos. Simplemente se utiliza para hacer más fácil el estudio. En la visión que llega hasta Darwin, mecanicista, materialista, especialmente trabajado por filósofos ingleses o pensadores ingleses, los seres vivos son cosas a estudiar y ya. Sirven y punto. En algún momento se mete a la industria y malinterpreta esta visión materialista y simplemente lo utiliza. Seguimos. En este artículo, Nada vivo nos es ajeno, es justamente donde la búsqueda de algo que provoque al hombre apelar a la empatía y la solidaridad con los demás seres vivos. Este criterio de consideración o semejanza comportamental debe alejarse de la biofilia, cuya simpatía sería irracional y centrada en el sentimentalismo, poco fiable. En lugar debe buscarse una simpatía racional que despierte un sentimiento de solidaridad, un pathos, que despierte la empatía desde la racionalidad. Apelar a algo que despierte la conciencia de semejante refiere a planteamientos ampliamente desarrollados como el placer y dolor, o la sensibilidad de los seres vivos, una vida mental, capacidad de percibir y juzgar, o incluso el reclamo de sus derechos, que hablaría de una concepción de la moralidad. Pues bien, esto igual lleva a problemas sobre que tengan que demostrar los seres vivos tener lo que antes se llamaría alma, ahorita sería una mente activa. Lo que queremos dejar en claro es hasta qué punto podemos llevar esa petición de vida mental y de vida sensible. Sobre todo con el artículo que se verá a continuación. Pues bien, Peter Singer hace un estudio similar y habla de una singularidad insostenible en los seres humanos. Es decir, este sentimiento de ser especiales por una capacidad mental o por una relación con la divinidad, dejaron de tener fuerza hace mucho tiempo. Peter Singer se esfuerza en señalarlo y, digamos, ni siquiera genéticamente somos tan distintos, entonces debería haber una nueva consideración, pero al igual que el doctor Alejandro Herrera, se limita a pedir o buscar una prueba distinta de la igualdad de existencia o de la igualdad ontológica que compartimos, misma que sencillamente el antropocentrismo no permite. ¿Por qué? Porque sigue estando los intereses humanos detrás. Bien. Peter Singer, entre los argumentos que analiza, ve el argumento de la experimentación del dolor en vertebrados no humanos un punto muy similar a la búsqueda de la sensibilidad, pero que añade la conciencia de dolor, quizá llamado a un sentimiento de propiocepción, que regularmente se maneja en estudios neurológicos para saber la capacidad cognitiva de las personas tras un accidente, muy útil para evaluar el daño en la espina dorsal a un nivel de reacción del cerebro tras una contusión. Nuevamente, esta necesidad de que demuestres sensibilidad o demuestres capacidad cognitiva a partir de estudios científicos. ¿Por qué queremos resaltar esto? Pues bien, porque
hay un trabajo que salió en noviembre de 2021 por the London School of Economics and Politics Science, titulado Una revisión de la evidencia de sensibilidad en moluscos cefalópodos y decápodos. Pues bien, este está escrito por Jonathan Birch, Charlotte Byrne, Alexandra Schnell, Heather Brenning y Andrew Krupp. Este estudio va acompañado de la noticia de que el Reino Unido reconocerá legalmente a los pulpos y cangrejos como seres sensibles. Si bien parece una buena noticia, debemos anotar algunas consideraciones alrededor de tales hechos. Primero, pese al sentido común, que desde hace décadas ha sido consciente de que los pulpos y cangrejos presentan un alto grado de inteligencia, hasta la publicación no ha sido generalmente aceptado. 2. Asimismo, al igual que otros seres inteligentes como los ratones, también serán considerados como a salvo de situaciones de laboratorio y comercialización. 3. Sin embargo, al igual que otros seres vivos a los que se les ha concedido el ser reconocidos legalmente sensibles o protegidos, las normas de comercio especialmente se verán alteradas solo básicamente, de hecho. 4. Pese al estudio y supuestos alrededor de aceptar la sensibilidad de los seres vivos, el estudio, tras sus pruebas y criterios alrededor de la inteligencia y sensibilidad de pulpos y cangrejos, se limita a realizar sugerencias al respecto de la pesca, sacrificio y comercialización, sea vivos o muertos. Y quinto, el problema que se encuentra ante esto es la reacción antropocéntrica limitada por los mismos intereses de los hombres, lo que ya habíamos mencionado, su comercio, sus políticas y sus sociedades. Al parecer, nuestra muestra científica de sensibilidad queda destinada a un dato curioso que será dado a manos de políticos, quienes implementarán algunos cambios en el manejo de estos seres. Es curioso, bueno, este artículo de 108 páginas escrita por un filósofo, 2 psicólogas y 2 biólogos, llega al Parlamento. ¿Por qué? Porque hay pruebas contundentes de la inteligencia y de la sensibilidad. ¿No era acaso eso que se pedía en un principio de todos los estudiosos de bioético, de nuevas tendencias de pensamiento con respecto de la naturaleza? Es algo que han pedido y sugerido, que esta muestra de sensibilidad, algo que decía el doctor Herrera, esta sensibilidad o inteligencia que no dependa de nuestra genética, ahí están. ¿Por qué solo suceden recomendaciones? Seguimos. Las ideas presentadas las dirigimos justamente al reclamo de una promesa de acciones más restrictiva y extremas. Si la demostración científica de sensibilidad e inteligencia, hábilmente redactada en 108 páginas por 3 científicos de la biología, una psicóloga y un filósofo, quedan debajo de estándares de meras recomendaciones alrededor del trato al comercializarlos y sacrificarlos, entonces pareciese ser que hemos sido engañados, y la muestra de sensibilidad e inteligencia nunca significó el primer paso a una reconsideración total de las relaciones entre hombres y seres vivos no humanos. Entonces, encontrar sensibilidad e inteligencia nunca fueron realmente puntos importantes. Pues bien, haciendo una distinción, como habíamos planteado hace rato, de la postura leibniziana, el doctor Alejandro Herrera tiene un texto ya titulado Leibniz y los animales no humanos, en el que Leibniz divide, primero el doctor Herrera presenta las posturas de Leibniz en su juventud, en su madurez y en su vejez. Especialmente son importantes los de la vejez porque es cuando presenta la monadología. ¿Qué pasa con la monadología? Esta monadología divide a los seres existentes, o bien los tipos de mónadas, en 3 grados de perfección.
al menos los que están, los que conforman la realidad, fuera de Dios. Estos son los más simples, que tienen apercepción y percepción, indudablemente. Los que tienen aparte sensibilidad y los que tienen aparte un razonamiento. Para Leibniz, las mónadas son las sustancias verdaderas, las sustancias activas, y estas conforman toda la realidad. Hay incluso pensadores que lo toman como algo cerca al panpsiquismo. Sin embargo, no queremos ir hasta ese punto, sino en el que lo que se supone es la sustancia verdadera y mantiene el estatus ontológico de existente, no tiene una diferencia. Hay grados en ello, pero no hay una diferencia, no hay diferentes naturalezas, hay uno mismo. Y eso hace a Leibniz más maduro dudar de cuál es la situación entre los seres vivos no humanos y los humanos. Se abre una posibilidad basada en la ontología, en la que simplemente no hay paso. Incluso el mismo Leibniz tuvo muchos problemas para aceptarlo, y me parece que es en una carta, pone un ejemplo que cita el doctor Herrera, que si existiese o si encontrase un mono que sabe jugar ajedrez, entonces consideraría como un hecho innegable que son inteligentes, y se opondría al trato que les da a los hombres. Sencillamente, no encontró esa razón de sensibilidad. Sí está, pero parte de su tiempo, entendiendo que eso sería lo que Descartes hubiese aprobado, quizá. Aquí, teniendo un pensamiento leibniziano, debería entrar en rigor que esa ontología, digamos, se comprueba. Si no se prueba, bueno, entonces seguimos en un punto muerto en el que debemos sentarnos a discutir qué hacer. Si hay un ser lo suficientemente inteligente y lo suficientemente sensible como para tener algo muy cercano a una conciencia, a una propiocepción, a un trauma al presentar una vivencia sumamente violenta, entonces, ¿por qué no estamos haciendo algo al respecto? Ese es el problema que queremos plantear hacia el final. Digamos, ¿qué tan dispuestos estamos a dejar la vida animal, o qué medidas de consumo honorable deberían ser tomadas? Quizá consumir solo seres que fallecen naturalmente, o pelear con ellos sin herramientas, para mostrarles el respeto y consecuencias de la misma naturaleza sobre los seres que debemos consumir, seres vivos, para sobrevivir. Si esto es innegable que debemos consumirlos, ¿qué necesidad, o más bien, qué procedimientos debemos tomar al respecto? Si cada vez los estudios muestran más sensibilidad y más inteligencia en cualquier ser vivo, ¿serán tiempo de plantear cuál es la situación al respecto de ellos? Esa sería la pregunta a la que se quisiese llegar, teniendo por base una concepción ontológica llevada a partir de la filosofía y ciencia de Leibniz. Les agradezco mucho, y nuevamente les recuerdo que el texto completo se sube junto con el video. Muchas gracias.